Voy a presentar brevemente al doctor Francisco. Y Ramón, ahora sí se escucha. Sí, señor. Hola, sí, sí le escuchamos. Lo voy a presentar, doctor, nomás muy Adelante. brevemente. Gracias. El doctor Francisco Gutiérrez es director de gestión global de medicina y salud del grupo Sintana Ciencias de la Salud. Cuenta con más de 25 años de experiencia en salud y educación alrededor del mundo. Previamente fungió como vicepresidente de Medicina y Ciencias de la Salud en Laureate Education. Cuenta con experiencia en los sistemas de educación superior para profesionales de salud en 18 países. Construyó 19 escuelas de medicina. Manejó 26, 22 de odontología y 17 de medicina veterinaria. La red ha mantenido más de 60.000 estudiantes. Fue director de Health Navigation and PricewaterhouseCoopers para las prácticas de consultoría internacional en salud en Washington. Tiene experiencia clínica previa en atención primaria, grados de médico cirujano por la UNAM, maestría en administración también por la UNAM y maestría en finanzas de la salud por Johns Hopkins en Baltimore, Estados Unidos. Es miembro avanzado de la American Association for Physician Leadership y profesor invitado de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Damos la bienvenida al doctor Francisco Gutiérrez. Adelante, Francisco, ya puedes compartir pantalla. Eres muy bienvenido y muchas gracias. Les pido a todos, por favor, prender cámara. Recuerden, esta es una sesión para todos y sí me gustaría ver todas las cámaras prendidas. Adelante. Ya, muchas gracias, Ramón. Y a todos, en realidad, tengo la fortuna de participar una vez más acá en este curso y me da mucho gusto que reencontrarme con algunas personas conocidas que tengo el gusto de tratar y de trabajar en algunos momentos con ellos y que de alguna manera enriquecen siempre este curso. Así que gracias, doctor Esperón. También un saludo al doctor Mendoza, que también nos conocemos de hace tiempo, y sin duda también a los coordinadores de FEPAFEM. Siempre un placer estar participando acá. Me invitan a estar en el primer bloque, lo cual me da gusto porque viendo el espectro de participantes en estas sesiones, siempre veo un grupo pues es un grupo experimentado, no es un grupo nuevo, no es un grupo que está comenzando en educación médica. Estaba leyendo los títulos, vicedecanos, decanos, directores a cargo de las asociaciones, así que como tal tengo el desafío de adaptar la conversación y un poco conversando con el comité organizador sobre qué es lo que puedo aportar, sobre todo en estas sesiones iniciales del curso. En realidad, pues eso, darles un poco de desafío, hacerlos pensar un poco, y desde luego todos sabemos que la información está al día, está a la mano, está construida de una manera que es tan fácil hoy, que no se trata de transmitir conocimiento, sino de presentar algunos desafíos para este grupo. Y también tengo la fortuna de entre los proyectos que trabajar con casi la mayoría de los países que veo aquí presentes, así que tengo mucho gusto en estar siempre con ustedes. Mi conversación es sobre el contexto global, qué tendencias y qué movimientos emergentes. Es una presentación que obviamente tomaría toda una sesión. Yo voy a presentar muy rápidamente algunos de los elementos más distintivos de este tema. Sé que hay otras discusiones hoy mismo, sé que se habla de innovación y sé que se habla de temas similares, así que con el fin de no ser repetitivo, déjenme entrar un poco en tema y decirles que básicamente mi propuesta tiene que ver con la gran necesidad que tenemos de innovación en educación médica y la gran falta de interés por ser innovadores, la gran falta de responder ante todas las carencias que vemos, y, y lo que nos tardamos en responder. Tengo dos o tres ejemplos
Y como dije, voy a recorrer rápidamente algunas de las iniciativas que están pasando hoy en el cuidado de la salud, pero nosotros debemos pensar cómo eso se transforma en lo que está pasando en nuestras escuelas y facultades, en nuestros currículos y en nuestra formación docente, ahí donde me gustaría que en este poco tiempo quedara el mensaje de la necesidad de cambio, de la necesidad de innovación. Acá tenemos un ejemplo donde un, un problema reciente, como está descrito acá, donde una puerta de uno de los aviones en 2024, este Boeing 737, pues salió volando, salió disparada, causando que hubiera una despresurización del avión, un retorno, un aterrizaje de emergencia. Y es un accidente bien riesgoso porque ocurrió a casi 5.000 metros de altura. Y lo que pasaba es que faltaban unos tornillos de la puerta y esto causó que la puerta volara en el camino. ¿Por qué que estoy hablando de otra industria que no tiene nada que ver con la educación? Bueno, lo que quiero resaltar aquí es cuánto tardó el equipo en reaccionar. Esta es una frase del director general de la compañía Boeing, Dave Calhoun, que básicamente en esa misma noche presentó ante los medios el incidente abiertamente y prometió 100% y completa transparencia en todos los pasos hasta que este problema fuera resuelto. Y en menos de 30 días todos los aviones y los procesos relacionados con este incidente fueron resueltos. Sin embargo, en 2003 y repetidamente vemos este tipo de estudios en la salud, como es este estudio de Rand Corporation, donde vemos el nivel de certeza que tenemos en los diagnósticos y en el tratamiento de condiciones para las cuales existe prácticamente 100% de consenso y donde un médico en general es capaz de responder con el tratamiento adecuado. Y si ustedes reconocen acá las condiciones, son todas condiciones frecuentes y son todas condiciones donde en el mejor de los casos, en menos del 70%, damos el tratamiento adecuado que fuera el indicado. Y, y en cosas como diabetes o hiperlipidemia, y ni se diga en temas mucho más alejados de lo que es el espectro de formación, desafortunadamente, solo atinamos en una de cada 10 veces. Entonces tenemos este tipo de evidencias. Yo les muestro otras. Esta es una y acabo de ver el último resultado de esa prueba del lado 2, de la prueba de graduación en 32 escuelas de medicina en uno de nuestros países, en donde los resultados que vemos ahí pues son terriblemente deprimentes, ¿no? 75% no manejo de hemorragia de tracto digestivo alto, 50% no respeto a la autonomía del paciente. Son médicos graduados, formados, listos para la práctica, como se pretenden llamar cuando están con un título. Y sin embargo, seguimos teniendo ese tipo de evidencias. Del lado izquierdo, seguimos nuestro brillante sistema de educación clínica y como en una rotación de medicina interna en los Estados Unidos, esta es una escuela americana de educación médica, sé que es parte de la FEPAFEM también, solamente menos de la mitad vieron pacientes con infarto del miocardio y solo 15% vieron más de un paciente con infarto del miocardio, lo cual, de nuevo, este es un médico que estamos graduando al mercado diciendo que es competente y que está listo para la práctica. Cuando vemos estos resultados, ¿por qué que no reaccionamos como reacciona el ejemplo de la industria que estoy viendo? Y ahora voy a pasar muy rápidamente otro tipo de obvias evidencias que tenemos sobre diferentes grados. Y entonces, siempre que veamos esto, me gustaría que pensaran en su currículum, en su día con día dentro de las escuelas. Y ustedes saben este tema para los sanitaristas más aún, todo lo que tiene que ver con peso de enfermedad, pero de aquí lo que quiero destacar es que si nos vamos a las áreas más de color morado, a las áreas de color más azul, básicamente estamos hablando del peso de la enfermedad sobre desórdenes neurológicos, desórdenes mentales, desórdenes musculoesqueléticos y preguntémonos cuánto de nuestro currículum pasa sobre el espectro del peso de la enfermedad y cuánto pasa simplemente por tradición en otras áreas y cuánta faltaría que hiciéramos una cobertura de dónde está la enfermedad con el médico que estamos formando. Aquí está otra de nuestras grandes evidencias, 3.4 millones de muertes causadas por obesidad y sobrepeso, ni se diga el problema grave, serio, completamente de orden
filosófico cuando tenemos 42 millones de niños con obesidad y, y un gran número de ellos verdaderamente pues ya marcados para el resto de sus vidas con este problema. Y estos números son tan graves, pero el más grave de todos es ese recuadro del lado derecho que nos dice el número de países que han tenido éxito de tener una reducción de la obesidad en los últimos 33 años, prácticamente cero. O sea, no tenemos en un problema de esta gravedad, de esta presencia, de este crecimiento continuo donde Latinoamérica sufre más que muchos otros, cero el número de países que han decrecido la obesidad. La demencia que creemos que es de otros países, ahí está Latinoamérica en amarillo, igual creciendo cada vez con los grupos de edad, o sea que no es un problema de países desarrollados. Y después viene la tecnología, ¿no? Este es una sala de operaciones de hoy, del futuro, pero lo que les quiero destacar acá es el número de pantallas, el número de computadores, el número de elementos que están conectados acá y cómo esto es evidentemente el hoy de nuestro cuidado de la salud y cómo una sala de operaciones del futuro se refleja cuando lo comparamos con nuestros currículums de medicina y estamos graduando un alumno, una enfermera, un médico, un técnico médico, tecnólogo, que va a entrar a un quirófano y lo va a encontrar con estas características y no con las características tradicionales. Que va a ir y a ver, yo ya estoy viendo los Da Vinci, 12,5 millones de procedimientos solo en los Estados Unidos el año pasado, el próximo, y estoy viendo llegar hasta a todos los rincones del mundo este tipo de equipamiento de cirugía robótica, de imágenes de altísima generación. No es una cuestión solo de países desarrollados, es una cuestión del mundo emergente. Y ese que está ahí arriba es un anestesiólogo, es un médico, es un enfermero, y están a punto de trabajar en una tecnología que muy probablemente sepan poco cómo enfrentar si seguimos con esta formación tradicional. Un paciente en los cuidados intensivos, el número de conexiones, el número de elementos digitales. Sé que este tema de digital se ve más adelante en el curso, pero enfrentemos todo eso y todo lo que podríamos decir y podríamos hablar que está pasando en el cuidado médico, que son todos los avances motivados por todos los avances y la generación de nuevos conocimientos que día a día pues sobrepasan cualquier capacidad. Y acá les dejo algunas referencias. Este es un artículo muy interesante sobre la crisis de la competencia. Es un estudio de enfermería. Las enfermeras hacen excelentes estudios agregados sobre educación, recaba los datos y no tiene ningún problema en mostrarlos al público. Creo que eso a veces nos falta en el área médica, pero acá con más de 10,000 enfermeras básicamente nos dice cada vez menos preparadas para enfrentar el mundo actual. Si esto pasa en enfermería, es muy probablemente que esté pasando en medicina si hiciéramos un estudio normal. Igual, y yo les invito ahí pues el QR code a revisar este estudio y ver cómo hay una evidencia de que las enfermeras hoy cada vez tienen menos competencia en reconocer un paciente que se está agravando. Sabrán tomar signos vitales, sabrán acomodar la cama del paciente, pero las cosas importantes que esperamos y necesitamos de los profesionales asociados, tenemos unas deficiencias importantes. Y sin embargo, seguimos recorriendo escuelas de medicina que seguimos viviendo en el pasado, seguimos privilegiando cosas que no sirven para el futuro ni para la formación. Creemos que educar como se educaba hace 100 años es la forma de educar al médico y nos cuesta mucho trabajo. Y una de las tesis de la doctora Cábano es precisamente eso. La salud y el cuidado de la salud avanza vertiginosamente, la educación de los profesionales de salud avanza a un paso muy, muy, muy lento y basado en esta tradición y en esta idea de que esto es como me formaron, esto es lo que yo quiero, esto es lo que debe haber, no se puede educar sin cadáveres, no se puede educar sin microscopios, cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el mundo actual y mucho menos con lo que un profesional de salud va a necesitar. Seguimos privilegiando y abriendo y entendiendo y creyendo que ese médico del futuro aprende algo con estas opciones, con lo romántico de Rembrandt, con todo lo demás, y sin embargo el futuro nos enseña lo que mostré en las primeras láminas. Seguimos diciendo que el médico debe formarse con una tinción de Gram y aprender y saber morado versus rosa, y todavía está esto como parte de nuestras lecciones de medicina. Seguimos con estos temas, mismo que nuestro mundo está en contra de todo esto y sabemos que no nos da. Seguimos diciendo que es fantástico que nuestros médicos se entrenen con temas que son
básicamente crueldad animal, no son necesarios para adquirir los resultados de aprendizaje, es muy prevalente y son básicamente símbolos de estatus que tienen que ver con posiciones de los docentes, creyendo que con esto se ponen de forma muy adelante de sus aprendices, y esto en realidad son cosas que debieran desaparecer de todo modelo educativo actual. Pero nos vamos a lo que parece moderno, y esto es la simulación. Entonces, ahí están todos los equipos, ahí están todos los congresos, ahí está este mundo autocomplaciente de las asociaciones de simulación diciendo esto, y lo único que vemos es reanimación cardiopulmonar, atención de parto y el pinchado de brazos. Felizmente ya no se pican entre ellos, pero yo todavía lo veo, es absurdo, pero seguimos con esas cuestiones primitivas. Pero cuando vamos a simulación y gastamos una gran cantidad de recursos en simulación, lo único que hacemos es reanimación cardiopulmonar. Yo sigo insistiendo, a pesar de que sé que quisiera que alguien tiene un accidente, tuviera una persona entrenada. La mayoría de los problemas de las paradas cardíacas no ocurren cerca de un profesional de salud, ocurren en la casa, y es por eso que si ustedes creen que están haciendo una gran educación y un gran centro de simulación porque hacen reanimación, les invito a contemplar esta foto, porque hoy en día en las escuelas elementales y primarias se enseña reanimación. Muy probablemente es probable que una de estas niñas en su adolescencia, si enfrenta un problema, sea capaz de resolver lo que hoy creemos nos da el estatus de una educación avanzada. Y ni se diga también en el cuidado clínico. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Cosas que ustedes ya han visto, que felizmente están empezando a ocupar lugar en nuestras facultades: el uso de la digitalización, el uso de las diferentes metodologías del aprendizaje de la estructura y función, el uso de la videocirugía para aprender anatomía, no para aprender cirugía, obviamente, pero que nos dan todo esto que es muy importante: el uso de la anatomía y la fisiología por radiología, por imágenes, que es el futuro y es el presente, es lo único que va a usar un profesional. El uso digital cuando se trata de eliminar la crueldad animal, y como vemos acá, ejemplos de nuestras universidades brasileñas haciendo body painting y body projection. Yo, como voy a mostrar ahora puras fotos para no aburrirlos con texto, acá solo les digo que a mí me gusta ver la cara de los estudiantes. Si alguien cree que esos estudiantes con ese body painting que está ahí de los músculos corporales, de los músculos de la espalda, no están aprendiendo, es solo ver la actitud y la cara de los alumnos de la Escuela de Medicina, la atención que están versus aquella que teníamos disecando un pedazo de cuerpo que lo último que parece es un ser humano. Y acá están nuestros laboratorios, la forma como están equipadas. Esta es una tesis escrita. Hay 18 formas de aprender la anatomía y la fisiología en este laboratorio. Ninguna de ellas utiliza especímenes biológicos en el lugar, y sin embargo los alumnos salen excelentemente preparados. Solamente hay que equipar, hay que montar las estaciones y hay que hacerlas operar como debe ser. Aquí están otra vez alumnos de primer año, profesores PhDs en anatomía, completamente convencidos que la anatomía de superficie y la anatomía corporal y la práctica y la entrada temprana a la imagen son mejores elementos para aprender la estructura y función del cuerpo humano, y el orgullo que representa esto y ver los estudiantes en acción. Es el alumno que entra hoy a la Escuela de Medicina, si no sale equipado con su capacidad de manejo de ultrasonido, básicamente es un médico que no sirve. El ultrasonido está aquí para muchas cosas, el ultrasonido está en la mano. Nosotros colocamos a los alumnos del primer año a estudiar la anatomía con ultrasonido, porque el resto de sus vidas van a usar el ultrasonido para detección en urgencias, en su consulta general, y no se diga en las especialidades. Así que importante acercarnos a todos estos para hacerlo diferente, significativo y efectivo para aprender. Aquí están otras de nuestras facultades operando completamente enganchados. La gente dice, tiene que estar la educación enfocada en el alumno. Si entran a sus laboratorios y ven esto, entonces pueden sentirse satisfechos que la educación está centrada en el alumno. De hecho, el profesor ni aparece, el profesor ni se nota dónde está, porque el profesor se convierte en un facilitador cuando los recursos son los que el alumno utiliza para su mejor aprendizaje. Aquí están otros ejemplos. Igual, vean la actitud de los alumnos, vean el dedicación, cuando la práctica está, claro, bien diseñada y bien ejecutada, ¿no? Y acá están todos los recursos digitales, todos los recursos que nos ponen a la mano
para evitar ese tiempo perdido en ajustar el microscopio, en acomodar el experimento y en hacer todo lo que no nos sirve para el futuro. Siempre que nos sirva todo esto para aprender las cosas que tenemos que aprender, usemos las estrategias más a la mano. Y acá está uno de los laboratorios nuevos, le llamamos Digital Life Lab. Todo es digital, todos los alumnos utilizan herramientas, tanto pantallas grandes o en su caso a veces realidad virtual. La realidad virtual es muy limitante, pues coloca un solo alumno a la vista o 2, 3, 4, 5, ahí empezamos a gastar la plata, ¿verdad? Pero también trabajamos mucho con pantallas directas, touch, y nos permiten el alumno, de nuevo, vean el enganche que tienen esos alumnos en nuestra escuela, en este caso de Ecuador. Aquí están los laboratorios, estos son simplemente son espacios diferentes a los cuales les mostré en un inicio, ¿no? Acá está, por ejemplo, el trabajo en simulación por estaciones, le llamamos entrenamiento de habilidades integradas. No aparece en las asociaciones de simulación, no sé por qué, pero el alumno aprende poco a poco las fases, finalmente atiende un parto, pero finalmente entra a un escenario donde va a haber una cosa más complicada que sacar un bebé, que puede ser una paciente portadora de VIH, puede ser una paciente que se detecta violencia en la pareja, puede ser otros temas que son más desafiantes que el simple hecho procedimental, donde está básicamente centrada el 80% de la simulación que vemos hoy y donde no debería estar, pues los procedimientos que hace un médico al salir son pocos en realidad, no así su necesidad de crecer y hacer todo esto. Este tema, ¿no? Por ejemplo, cómo crear ambientes. Aquí no hay ni un maniquí, ni un simulador caro. Hay simplemente un paciente con sufrimiento, ¿no? Que cómo demostramos que nuestros doctores futuros son técnicamente competentes, más al mismo tiempo tienen ese nivel de compasión. Dos temas más para cubrir dentro de mi tiempo. Uno es el de los valores profesionales y las metodologías de educación clínica. Nosotros tenemos más de 35 metodologías de educación clínica que significan mucho más que pasar visita, que significan estas y otras, que significan mucho más que ECOE. Descubrimos el ECOE y ahora lo glorificamos como si fuera la última estrategia de educación. Hay 35 diferentes formas de aprender en la clínica. El ECOE es costoso, es difícil de implementar y es limitado en su alcance. Es bueno usarlo, pero es bueno también usar muchas otras cosas. Y esa es un poco mi tesis de decirles cómo nos volvemos. Cuando cambiamos algo nos hacemos autocomplacientes. Cuando inventamos el PBL hace 60 años, creemos que todavía sigue siendo innovador. Cuando inventamos y empezamos a usar el ECOE, creímos que seguimos siendo innovadores. Tiene 30 años el ECOE. Entonces nos cuesta ese trabajo de innovación. Y ni se diga cuando entramos en valores profesionales, ¿no? Los valores profesionales son temas que tienen que ver con proceso de toma de decisiones y cómo el profesional de salud impacta su relación con los pacientes. Mi pregunta es, esto no es currículum informal, esto no es currículum que se va a aprender con el tiempo, ese es currículum que tenemos que demostrar que nuestros alumnos cumplen, al menos todo esto que está acá, a través de ejercicios y prácticas que pueden ser en el laboratorio de simulación, pueden ser en el campo clínico, pero tiene que ser que demostremos que nuestros futuros doctores son íntegros, tienen respeto, tienen humildad, tienen excelencia, tienen empatía, provocan siempre acciones que los dejan bien cuidados, autocuidado, bienestar. Todos los problemas que hoy vemos en la educación médica, sé que ustedes tienen todos estos, se empezarían a reparar si tuviéramos un trabajo deliberado en valores profesionales. Ya ni les digo en asistentes y en el uso de inteligencia artificial, seguramente el resto del curso van a hablar de esto. Yo solo quería dejarles que nuestros asistentes que usamos hoy son mejores que cualquier humano, así de simple lo digo, de preparar excelentes sesiones de aprendizaje. Así es que hay que aprovecharlos, hay que curarlos bien, hay que dejarlos bien listos, pero básicamente no hemos visto la capacidad de un profesional de generar la calidad de sesiones de aprendizaje que nos puede generar un buen asistente construido con inteligencia artificial, con los elementos adecuados. Así que no recomiendo estar tímidos, no recomiendo evaluar los temas éticos. Hay que ir para adelante. Vamos a esto porque estamos en una gran necesidad de simulación, de innovación. Bien, voy a terminar simplemente con este tema. Si tuviéramos currículums perfectos, los currículums perfectos hablarían de bienestar, hablarían de actividad física, no de ejercicio ni de deporte. Actividad física es muy diferente, es al alcance de todos. ¿Cuánto de su currículum está en eso? ¿Cuánto de su currículum está en las personas comer bien? ¿No tienen todavía que referir a un nutriólogo? ¿Cuántos están en el uso de los
asistentes de las personas para manejar digitalmente su salud. Hoy todos nos sorprendemos con lo que puede hacer un simple dispositivo en nuestras manos. ¿Cuántos de ellos saben tratar la salud mental? ¿Cuántos de ellos saben formar grupos de soporte? Toda la evidencia que está en estas fotos acá, que evidentemente tiene un impacto sobre la salud y sobre el bienestar, está en esos profesionales que hoy formamos. Esa es la pregunta que me gustaría dejarles, porque de adelante no podemos más. Les dejo 3 excelentes lecturas recomendadas. La del medio es fascinante, toda la evidencia de salud, resumida en un libro excelente, intrigante. El tema de Best Care Possible con el doctor Biok sobre el cuidado final de la vida. Y sin duda Michael Marmot, que tiene que ver todo con el peso de enfermedad y cómo podemos trabajar sobre eso. Estos son 3 libros que deberían orientar el trabajo de nuestras escuelas de medicina, así como otras, pero yo los invito a leer los 3 libros. Y para cerrar les diría esto, ¿no? Ahí tenemos cambios muy rápidos, tenemos nuevas drogas, tenemos nuevas tecnologías, tenemos nuevas cirugías, tenemos nuevos elementos, y si no cambiamos rápido, esa experiencia que tenemos puede ser su peor enemigo. Así es que yo quedo abierto para algunas preguntas, algunas discusiones que tengamos. Acá tienen otra excelente. Yo aprendí en este curso sobre Stanford Medicine 25. Increíble, no tenemos más que replicar ni filmar a nadie. Aquí están las 25 prácticas que nos entregan cómo hacer cultura del cuidado al lado de la cama del paciente de forma excelente. Eso solo como referencias de cosas que me gustaría quedaran en sus manos como elementos y como responsables de todo este proceso educativo. Así que, bueno, estoy disponible si hay alguien que quiera comentar algo, alguna pregunta. Sé que a veces el mensaje es un poco provocativo, pero ese es el objetivo también, ¿no? Estamos empezando el curso, así que dejar la provocación y dejar un poco el tema de qué tan rápido estamos cambiando, qué tan rápido reparamos esa puerta, ¿no? Que salió del avión, y qué tan rápido reaccionamos o nos volvemos esa autocomplacencia y ese regreso a la tradición cuando el mundo nos está pidiendo más bien el avance, ¿no? Hacia la modernidad del cuidado. Así que dejo aquí mi presentación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Francisco. Bueno, pues tenemos 10 minutos para preguntas. Si alguien quisiera hacerlas de viva voz, nada más les pido ser concisos y precisos. Una pregunta, este no es momento para comentarios, simplemente es hacer preguntas para aprovechar la presencia de nuestro invitado. Así que preguntas muy concretas. Si alguien lo desea también, puede usar el chat. Adelante, Natalia. Muy buenos días, doctores. Mi pregunta es, usted con esa experiencia, ¿cuál sería el gancho motivador para iniciar ese cambio? Sí, Natalia, bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que el gancho motivador son esos resultados que yo presenté. Son ese tipo de resultados. Vean el último resultado de los exámenes de Escuela de Medicina en Brasil. Son dramáticos, un país que tiene muy buena tradición de educación médica, y los resultados son devastadores. Si hoy vemos que tenemos un problema de un paciente con alcoholismo, y solo 1 de cada 10 veces vamos a atinarle, para mí eso es más que la motivación, y yo creo que es el trabajo. Yo asisto, sé del congreso reciente en Mérida. Yo veo que los temas se tratan, los temas se presentan, pero tenemos que ser un poco más osados. Me parece que es la osadía de cuidar por las personas y de saber que estamos a cargo de estos profesionales y el futuro, y que no estamos resolviendo y que no podemos tolerar por mucho tiempo esos millones de niños con obesidad sin dar alguna solución que sea comprensiva y completa, y que implique el trabajo, por cierto, multiprofesional. Hablamos de esto y hacemos poco, así que yo creo que esa es mi principal motivación, Natalia, pero imagino que todos tienen otras, pero eso sería lo inefectivo que estamos siendo con nuestros modelos actuales y lo fácil que es caer en la tradición. Gracias. José Ignacio, adelante. Pues si bien las técnicas innovadoras, sobre todo las basadas en simulación, nos ayudan a mejorar las competencias técnicas, ¿no? Y de eso hay mucha evidencia, estamos muy seguros. ¿Cómo podemos, y que lo mencionaste, cómo podemos asegurarnos de que desarrollen
los valores profesionales, ¿no? O sea, ¿cómo podemos asegurarnos de que el humanismo siga estando presente cuando usamos los simuladores, que haya empatía hacia el paciente, que haya toma de decisiones éticas? Gracias, José Ignacio, compatriota. Mira, yo pienso lo siguiente, estamos muy a la merced, mismo que son todos mis amigos, el Erdal, Gaumar, Eleve, y todos son gente con la que trabajo de cerca, pero estamos muy basados en este tema comercial y procedimental, ¿no? Y mismo con procedimental, tenemos un simulador carísimo y lo usamos para 5 cosas, ¿no? Cuando tiene 35, 40 cosas para hacer. Yo diría que es menos depender de la tecnología y en propósito y deliberadamente crear estos temas. Yo les doy 2 ejemplos. El primero es ese que estaba en la pantalla sobre un paciente en duelo y el médico que viene todo preparado, se aprendió la nosología, se aprendió la semiología, dice, cuidado, ese paciente viene con enfermedad cardíaca, no sé qué. Y el escenario que creamos ahí en realidad tiene que ver con el duelo del paciente que acaba de perder a su esposa y no tiene ni un solo deseo de volver a trabajar. Ahí es donde desafiamos al estudiante a decir, bueno, tienes una postura empática, tienes una postura, en este caso, el valor de la compasión para reflejarlo y qué elementos tienes para demostrar que exhibiste compasión. El segundo es otro caso que me acuerdo de nuestras escuelas haciendo un escenario con médicos y enfermeras donde la enfermera sabía más, como nos pasa frecuente, de cómo asistir en uno de los pacientes. Y el médico, el objetivo del escenario de simulación era que el médico reconociera que no sabía y que iba a delegar a la enfermera la atención del paciente. Es un perfecto ejemplo del valor de humildad aplicado en un escenario. Entonces yo creo que se pueden hoy construir. Nosotros tenemos múltiples ejemplos porque nos apasionamos por este tema de ir más allá de hacer procedimientos en robots y en maniquís, que también se usan, pero que verdaderamente no es difícil crear los escenarios, solamente hay que darles la importancia y construirlos y medirlos, y los alumnos además siempre hacen bienvenidos estos aprendizajes. Excelencia, todos esos valores que yo les puse ahí y otros que pueden tener ustedes, ¿no? Es ir mucho más allá de ética, no ética. Todos esos valores tienen un nombre, una definición, unos objetivos y tienen una forma de decir, yo demostré excelencia, demostré empatía, demostré compasión, demostré autocuidado, y así nos dejamos de preocupar por toda la crisis que tenemos de depresión, suicidio, ansiedad en nuestros alumnos, que estoy seguro la ven todos como la vemos nosotros. Vale, gracias. Gracias, José. Gracias, Joseph. Adelante, por favor. ¿Cómo están? Buenos días con todos. Saludos desde Perú. Bueno, no sé si les ha pasado a todos, pero acá en Perú hemos tenido un punto de corte respecto a la pandemia. Yo todavía he sido formado con la escuela antigua, ¿no? De trato directo con el paciente. Entonces vino la pandemia y hubo una etapa en la que se perdió el contacto con los pacientes respecto a los estudiantes. Y años después vemos ahora los médicos internos, que son los que hacen la parte clínica, vemos la pérdida de competencias y la pérdida del contacto. No sé cómo ustedes se enfocan o cómo consiguen eh, suplir el contacto de persona a persona o médico-paciente usando la tecnología, ¿no? Esa era mi duda, básicamente. Gracias. Joseph, gracias por la pregunta, súper interesante. También creo que la pandemia hizo un parteaguas en mucho de la formación, pero básicamente creo que no tenemos opción hoy. El campo clínico se reduce cada vez más. Llámenle competencia, llámenle costo, llámenle derechos de los pacientes, privacidad, números, paciente fuera del hospital, ¿no? Hoy la cirugía ambulatoria es la primera opción en casi gran parte de las especialidades. No estar en paciente más en un hospital, como lo vemos, y lo operaron de colistectomía y se fue a las 12 del día, y lo operaron de cadera y se fue en un día y medio. Sí, hay mucha restricción. No tenemos más el control de campo clínico. No tenemos más esa oportunidad. Trabajo en muchos países, trabajo en Chile. En Chile se forman excelentes obstetras de primer nivel. Ya no hay cómo entrenarlos con un paciente real, básicamente. Entonces tenemos que
controlar la educación clínica. Esa es una de las grandes fases y por eso dejamos de perder tiempo con cosas que no sirven y nos metemos de lleno a saber qué va a hacer este profesional el resto de su vida. Y ahí tienen que planear y llevarlo a ambientes controlados. Y estos ambientes controlados que van mucho más allá de la simulación. Por eso hablaba de estas 35 metodologías, que van mucho más allá de la simulación. La simulación son 4 o 5 habilidades aisladas, habilidades integradas, escenarios de simulación, COE, POE, básicamente. El resto tiene que ser desarrollado en ambientes controlados. Es un gran desafío. Nosotros estamos construyendo en México, por cierto, un gran centro de educación clínica, básicamente para intentar reinventar la educación clínica y aprovechar el máximo posible el contacto con los alumnos. Pero un tema que tocaste y que creo que es conocimiento de todos. El internado hoy cambió. El internado no es como era, no va a volver a ser como era. O lo reinventamos o el médico estará mal formado. Necesitamos volver a ambientes controlados, especialmente en el internado, que era nuestro año clave para la formación en contacto directo. Muy restringido y creo que ya hay reacciones de varias de las asociaciones para forzar este cambio del internado y hacerlo. No tiene que ser como era hace 50 años, tenemos que reinventarlo. Es, necesita propósito, Joseph. Gracias por tu pregunta. Creo que la última será la de... Ay, no, perdón. Tenemos a Tania y a Andy. Serían los dos últimos antes de despedir al doctor Francisco. Gracias. Tania, adelante. ¿Qué tal? Veo que no es su nombre, pero ya nos dirá él quién es. Es importante que No, tengan Ray, su no, nombre y no, su país, por favor. no, Ray de Perú. Este, muy interesado por la ponencia, muy interesante. Mi pregunta es una pregunta muy general, ¿de acuerdo? Porque has hablado sobre tendencias globales, nuevos cambios, hay más de 35 métodos, etc., o de instrumentos o vías. ¿Por dónde empezar? O sea, una escuela, yo soy de Perú, digamos, manejada de manera tradicional, con introducción a la simulación hace unos 10 años. ¿Por qué cursos? ¿Por dónde empezar? ¿Y qué metodología usted recomendaría ir trabajando, ¿no? Para ir produciendo este cambio que de hecho que va a ser, tiene todo un proceso. Gracias, Rey. Y ustedes tienen excelentes escuelas de medicina en el Perú. Eh, el área donde nosotros estamos comenzando es con un ejercicio que se llama la planeación de la educación clínica. Al final formamos personas que su gran mayoría, ok, el 1% va a ser investigador, el 0.5% va a dedicarse a docencia pura, el otro 10% que se va a dedicar a salud pública, pero la gran mayoría va a ser clínico o viene a la facultad a hacerse clínico. Entonces, nuestro inicio es en la planeación de la educación clínica, es decir, ¿qué prácticas debo entregarles a los alumnos para que salgan con esas competencias que estoy buscando, pero realmente un espectro amplio de competencias? Como digo, si son los procedimientos, suturar y reanimar y atender un parto, está fácil. Eso lo hacemos en un semestre y suficientemente bien. Por ahí hay varios ejemplos. Hay uno muy bueno que alguno de los otros ponentes va a hablar sobre cómo se forma hoy un médico en cirugía robótica. Y es pura educación clínica, es pura faciamiento, es puro aprendizaje secuencial de los procedimientos. Es así como debería ser, es así como deberíamos llegar a decir, este médico lo puedo dejar hacer una consulta y le puedo dar la confianza. Este tema también que sé que se toca de las entrustable professional activities o las actividades profesionales donde puedo confiar en alguien. Yo empiezo por ahí, es empezar por el final, pero es ahí donde estamos en esos 2, 3 últimos años de la formación. Tenemos que planear lo que va a pasar, porque si esperamos que llegue al hospital y aprenda, ni en Harvard 1 de cada 2 ve un infarto y ya vimos 15% ve menos de 1. No es por ahí. Ese alumno no sabe, no entiende ver un paciente con infarto miocardio. Necesitamos cambiarlo. Nuestro inicio es con la planeación, es todo un proceso de planeación de la educación clínica del médico que va práctica por práctica, resultado por resultado. Y cuando sumen 100, ya tienen 100. Así que en lugar de estar viendo tinciones de Gram, los ponen a hacer 100 diferentes cosas que tengan que ver con lo clínico. Es un proceso largo, pero es muy interesante. Es el lugar donde yo empezaría con ustedes. Gracias, Francisco. Ya habíamos comprometido una pregunta más. No sé cómo esté tu tiempo. Sí, ¿Es adelante, posible? claro. Andy, adelante. Gracias, doctor. Doctor Pierres, muy buenos días a todos mis compañeros y Buenos días. compañeras. Doctor,
¿Cómo, cómo enfrenta usted este enorme reto de lo que se conoce, o al menos yo conozco como protagonismo médico? A veces pienso que el ejemplo que yo de cirugía robótica aquí en el sureste de México, en el hospital donde yo laboro, se hizo la primera cirugía robótica. Compartí en mis redes personales, pues es un hecho, un hito histórico. Y los comentarios vinieron sobre la sustitución del cirujano, lo equiparable con una cirugía laparoscópica, que para qué tener un equipo tan costoso si solo se iba a hacer una colecistectomía, etcétera. Pero a lo que voy es cómo enfrentar este protagonismo del médico y la sensación de que va a ser sustituido como el pretexto para no innovar, el pretexto para no permitirse cambiar. Me interesa mucho porque es algo que ocurre demasiado en nuestro medio. Sería todo. Gracias, Eh, doctor. buenísima pregunta, Andy. Y siempre me encantan las preguntas de este grupo porque es un grupo con experiencia y que está en el campo de batalla. Así que siempre bienvenidas a las preguntas tan interesantes. No sé, hablar de protagonismo médico es un gran tema y el tema de cómo quedo no obsoleto, bueno, pues todos estamos siendo desafiados con lo que vemos hoy, ¿no? Con la oportunidad de vivir esta tercera revolución industrial o como lo quieran llamar, de la inteligencia artificial que verdaderamente yo lo veo de esta manera. Para mí viene a generar más trabajo, viene a generar más empleo, son los diferentes. Y en el caso de la cirugía robótica es como 30 años atrás decir que yo quiero seguir operando, abriendo el abdomen, ¿no? ¿Por qué voy a meterme a la laparoscopía? Si se puede hacer muy bien y mucho más barato con la cirugía tradicional. Yo creo que hay más que evidencia para estos tipos de sistemas. Si Amazon puede manejar 2 millones de paquetes con robots, ¿por qué no podemos hacer cosas por el estilo y mejorar la educación y dar acceso a mayores pacientes? Al final es acceso y dejar ese tema de cuánto beneficia al paciente. Y la evidencia en el particular de la cirugía robótica es obvia. La precisión, la disminución de las complicaciones, los resultados, e inclusive el cansancio, todo lo que tenga que ver. Y también no tarda mucho en renovarse la planta, ¿no? Entonces hay médicos que se van a subir rápido al carro, tanto sea AI o sea cirugía robótica o otras tecnologías o las nuevas imágenes. Todavía me dicen, no, hay que entrenarlos para que sigan con la radiología convencional. Estamos a años de que no aparezca la radiología convencional en ningún lado del mundo, no es tan difícil. Entonces necesitamos dejar que se suban al carro. Si no se suben, siempre habrá un 15. Igual en educación nos pasa, ¿sabes? Andy, 15, 20%, nunca van a cambiar, los dejamos. Hay muchos lugares donde trabajar o que se retiren y no se va a poder. Pero si yo fuera paciente y me dan la opción de cirugía robótica y veo la competencia, para mí es lo mejor. Así que ese es un ejemplo. Lo mismo que me dicen, un médico general, ¿para qué necesitas, no? ¿Para qué necesitas un médico especialista, un endocrinólogo pediatra si el médico general sabe tratarlo? Simplemente yo le respondo porque si fuera mi hijo o mi sobrino con un problema serio de endocrino, quisiera que lo viera un endocrinólogo pediatra, no un médico general. Y cambia la perspectiva cuando vemos salud pública, educación en salud y las personas. No nos olvidemos que atrás de todo esto hay una persona y cuál sería el mejor cuidado. Y eso es lo que para mí orienta este tipo de decisiones, pero no es un tema fácil. Y gracias por traerlo y gracias a todos por su interés y sus preguntas. Muchas gracias, Francisco. Ahora sí, ya la última, por favor, porque el doctor tiene el tiempo comprometido. Sin Adelante, problema. José Son. Buenos días, doctor. Muchas gracias por su motivadora presentación. Mi pregunta es muy breve y probablemente tiene que ver con todas las otras que se han hecho, pero ¿qué evaluación sugiere usted que hagamos para evaluar, o sea, para ver la pertinencia social, cultural del comienzo de un cambio curricular? Me explico. Por ejemplo, yo he sido testigo cuando cirujanos entrenados muy altamente acá en Chile, soy de Chile, soy obstetra, están iniciando una cirugía laparoscópica, se complica y no saben cómo resolverlo y, entre comillas, el con más experiencia tiene que entrar a resolverlo vía abierta. O en la atención de partos, por ejemplo, en lugares como en el que yo vivo, en que tenemos alta ruralidad, difícil acceso, solamente a veces viajes en avión de los pacientes.
es tremendamente desafiante, pero ¿cómo integramos esto y cómo vemos la pertinencia del cambio curricular? Mm. Ya, no, o sea, yo conozco muy bien tu país y me encanta mucho el trabajo que se ha hecho en varias áreas. Sé que no los tiene del todo contentos, pero ustedes tienen algunas de las innovaciones que yo he visto más interesantes. Aquel plan auge, aquella cobertura, esa mezcla pública-privada, siempre en debate, pero de alguna manera tiene muy buenos resultados, especialmente comparado con lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? De resultados de salud. Eh, yo creo que para esto vuelvo al tema, ¿no? Para mí el aprendizaje secuencial de procedimientos que incluye las complicaciones, que está muy bien presentado en esas sesiones y en ese artículo que por ahí está circulando sobre cómo se forma un cirujano robótico, no es por la cirugía robótica, es por el resto de las habilidades. ¿Hasta cuándo yo puedo dejar a alguien competente enfrente del paciente para saber que no necesita la supervisión y que no necesita el apoyo adicional? ¿Y cuándo lo coloco en esa situación de riesgo? El tema de la ruralidad es un tema serio porque es muy difícil llevar los especialistas son necesarios y no llegan a esos lugares, no les interesa vivir ahí, no lo vamos a cambiar, no porque hay incentivos, nada después de 15 años de prepararme en la escuela de medicina, en la especialidad, en la residencia, no me voy a ir a vivir al área rural a menos que esté retirado y esté ahí trabajando. Es bien difícil el problema este. Yo creo que telesalud, hay mucha gente que trabaja en esto, es muy interesante. Profesionales alternos al médico, muy interesante. Ustedes tienen los obstetras, tienen enfermeras de altísimo nivel, tienen además todo el personal que puede actuar. Acá en Estados Unidos es nuestro modus vivendi. Tenemos higienistas dentales, tenemos optometristas, tenemos psicólogos, doctores de psicología, tenemos trabajadores sociales clínicos. ¿Cómo nos faltan médicos como a toda América? Los hemos dejado en otros profesionales y el resultado es fantástico. El resultado es mejor muchas veces. Es mejor que te vea un higienista dental si no necesitas un odontólogo, pero esas cuestiones de dejar en las manos de otro profesional va al punto del protagonismo médico, nos cuesta trabajo. Y los dentistas han sido súper buenos en esto, ¿no? Acabaron con la caries. En muchos países, acá hay 2% de caries en Estados Unidos. Sin embargo, el dentista está boyante en su profesión, ganando bien y creciendo. No tengamos miedo a solucionar los problemas de salud que otros nos van a aparecer. Y eso es nuestra labor como médicos y debemos de pensar que somos el jefe de todos y la cabeza y trabajemos con nosotros profesionales porque verdaderamente muchas veces es el personal más competente cerca del paciente. José, gracias por la pregunta, súper interesante. Pues ahora sí, muchísimas gracias, Francisco. Como siempre, es una delicia escucharte, tu experiencia tan amplia en tantos países y tantos años de trayectoria. Siempre se puede percibir en cada una de tus frases y recomendaciones. Te mando un abrazo muy afectuoso. Si deseas quedarte el resto de la sesión, eres cordialmente invitado. Pero bueno, sabemos de tus compromisos. Muchas Queda gracias. un ratito, Ramón. Gracias y gracias a todos. Buen éxito en el curso para todos. Gracias.